Buenos días, ¿cómo les va? En el video de hoy quiero esbozar una suerte de guía práctica para poder leer obras literarias que yo mismo he elaborado, si bien más adelante me di cuenta de que guardan muchas semejanzas con un criterio realizado por el teórico de la literatura Jonathan Kahler, donde analiza el fenómeno del formalismo ruso. Paso sin más a explicar cuáles, no a explicar, a exponer cuáles son esos principios sin explicarlos. En el texto del teórico literario de Jonathan Kahler se recopilan tres rasgos centrales de lo que para los formalistas rusos, desde Jacobson, constituye la literaturidad. Estos son, primero, los procedimientos del foregrounding, puesta de manifiesto del propio lenguaje. En poesía esto podría ser, por ejemplo, los procedimientos literarios, por ejemplo, oxímeron, sinestesia, hipérbaton, hipérbole, epífora, anáfora, todo ese tipo de cosas. Reiteración, progresio, todo ese tipo de fenómenos propios de la puesta en manifestación del lenguaje. En segundo lugar, aparece la dependencia del texto respecto de las convenciones y sus vínculos con otros textos de la tradición literaria. Es decir, ningún texto aparece aisladamente como si fuera una isla propia sui generis, sino que aparece enmarcado en el contexto de una tradición literaria y una intertextualidad con la cual discute. En tercer lugar, la perspectiva de integración composicional de los elementos y los materiales utilizados en un texto. Esto vendría a ser la puesta de manifiesto, es decir, la forma concreta en la cual se manifiesta con esta palabra y no aquella. En mi estudio que estoy realizando pacientemente a lo largo de los últimos meses, estoy intentando descifrar, y pronto voy a ver si saco algún escrito que podría llegar a publicarlo en redes, que se llama Cómo leer literatura. Allí elaboro una serie de conceptos tales como la enajenación cultural, el concepto de aura, el concepto de intención, el concepto de inconsciente, entre otros. Y finalizo ese escrito con una especie de guía práctica para poder leer obras literarias. Yo, dada digamos, contemos una intimidad, en el hecho de interpretar autores amigos que escriben o hacen distintas obras literarias, uno se enfrenta a la situación donde tiene que descubrir cuáles son sus intenciones y cuáles son sus referencias personales que tienen con respecto a uno. El arte naturalmente se emancipa de lo personal, del aquí y el ahora, de lo empírico y trasciende todo eso, convirtiéndose en una obra universal que le habla a cualquiera que puede no conocer al artista. Sin embargo, en este juego de adivinación de lo que pretende el otro, me he encontrado con la dificultad de intentar desgajar aquello que es personal de aquello que es universal. De todas formas, esto me sirvió para poder elaborar un criterio bastante sólido a la hora de leer obras. Entonces, yo he elaborado este esquema. Primero, lo importante que hay que determinar es que la música y la poesía, y también la prosa, no son fenómenos aislados, sino que se vinculan directamente. ¿Qué quiero decir? Que la forma en la que se dice algo implica mucho en lo que se está diciendo. Sobre todo en la oralidad. En la oralidad, cuando uno canta, por ejemplo, de una determinada forma, el tono de voz y las pausas, los silencios, los quiebres, son los que determinan el sentido de lo que está diciendo. Entonces, no es solo aquello que se dice semánticamente y literalmente, sino el cómo se dice, con qué palabras se elige decir determinadas cuestiones, con qué pausas. Entonces, una literación, una epífora, una anáfora, una expresión por rimas, es más que una estructuración del lenguaje. Es, como decía Kahler, el foregrounding, es que cómo se dice está vinculado directamente con lo que se dice y se establece una reciprocidad dialógica entre ambos fenómenos. Quiero dividir la interpretación hermenéutica, si se quiere, en tres planos. El semántico,
A, el contextual e intertextual. B y C, el emotivo, al que llamo también nivel del inconsciente. En el plano A tenemos una interpretación estructural del texto, donde tanto más literal es más objetiva. Me parece muy interesante. Por supuesto, la inteligencia artificial tiene muchas limitaciones a la hora de interpretar sutilezas porque recién está desarrollándose el programa. Pero es muy interesante como cuando uno escribe algo o lee algo y lo sube a una inteligencia artificial, el texto lo decodifica y te da una interpretación basada en parámetros medianos y promediales que puede llegar a significar ese texto. Obviamente, todas las sutilezas y todas las referencias profundas que tiene el texto se pierden, ¿no? Pero es muy interesante que ChatGPT, por ejemplo, te ofrece una interpretación bastante aproximada de aquello que manifiesta y literalmente se está expresando a través de patrones de lenguaje claramente tipificados. En ese sentido, quiero hablar de el plano semántico. En el plano semántico, aclaro lo que decía en el segmento anterior, el cómo se dice y el qué se dice están muy vinculados entre sí, y en todo eso el programa ChatGPT falla claramente. Sin embargo, es interesante cómo estructuralmente el texto manifiesta un determinado sentido, un determinado mensaje que uno puede decodificar. Entonces, el tono afectivo, la inflexión de la voz y, por ejemplo, otro tipo de cosas como las ambigüedades semánticas, tácticas y lo que yo llamo las anfibologías. Si bien anfibología en un sentido más amplio se llama a una ambigüedad o una ambigüedad o una especie de equívoco, yo utilizo el término anfibología para referirme a aquello que Lacan llama abroche. Es decir, yo puedo decir las alas, que puedo remitirme anfibológicamente a dos cosas. Puedo estar diciendo por un lugar las habitaciones, las alas, pero al mismo tiempo puedo estar diciendo las alas como aquella parte que tienen ciertos animales para poder volar. Eso es lo que yo llamo una anfibología. Ese tipo de sutilezas se manifiestan semánticamente mediante la estructura del lenguaje, la estructura del texto. En el plano B aparece lo que yo llamo el plano contextual o intertextual. En el plano contextual es importante determinar el contexto en el cual un artista presenta su obra. Cuando presenta su obra la presenta en un determinado contexto. Ese contexto puede ser político, económico, cultural, natural, de muchas naturalezas, filosófico, y sobre todo personal. Aquí viene mi intención o mi interés o la motivación que yo he emprendido a la hora de desarrollar este esquema. Es que el contexto personal del autor determina qué significa cada palabra, cada elección y cada metáfora. Por supuesto, en la universalización y la generalización de la obra de arte, todo eso se pierde y queda en una especie de nebulosa que a la postre termina siendo bastante incierto. Pero sí es interesante cómo el contexto remite directamente a lo que el artista está expresando. Más allá de las cuestiones personales, porque en general, casi siempre, o mejor dicho, casi nunca, conocemos a los autores de las obras que leemos, sí podemos contextualmente determinar algunas cuestiones. Por ejemplo, la época en la que vivió. Por ejemplo, Borges hablando de Bioy Casares en 1930, por ejemplo. Entonces, rastreando la biografía de Borges podemos determinar o concluir ciertas cuestiones, rastreando su relación con los golpes de Estado, por ejemplo el de Uriburu, podemos rastrear otras cuestiones, o con el 45 con el peronismo, podemos rastrear un montón de cosas y contextualmente construirlo ahora en un afán hermenéutico mucho más profundo. En otro texto, o ese texto del que ya va a salir, yo me propongo pensar en cómo la comprensión del aquí y el ahora y nuestra situación concreta de lectores determina aquello que vamos a leer. Entonces, conocer el contexto puede permitir una comprensión más, digamos, objetiva de aquello que el autor está intentando expresar. Y así como podemos elaborar el contexto, en el mismo plano B elaboramos lo que podemos llamar la intertextualidad. Es decir, cómo un texto dialoga, podríamos llamarlo objetivamente, con otros textos y cómo se ve influenciado por otras manifestaciones artísticas, ya sea del cine, de la música,
del teatro o de lo que fuere. En ese sentido, contexto e intertextualidad aparecen en un mismo plano. Por último, me parece muy interesante el plano C. En el plano C es lo que yo he llamado la dimensión del inconsciente. ¿Por qué yo lo llamo la dimensión del inconsciente? Porque incluyo en este plano todo aquello que se escapa centrífugamente de lo que el autor intenta decir. Es decir, el autor dice cosas y acontece este fenómeno curioso de cómo muchas veces aquello que escribimos, hasta cierto modo, se escribe a sí mismo. Es decir, la combinatoria de códigos y mensajes hace que muchas veces el texto se escriba a sí mismo. Podemos atribuirlo a las musas, podemos atribuirlo al inconsciente, podemos atribuirlo a una combinatoria azarosa de hechos. El caso es que muchas veces nuestros textos se transforman en cosas que no era nuestra intención deliberada transmitir. Y a eso yo llamo el inconsciente. En esta construcción automática de las cosas, muchas veces los lectores decodifican ese tipo de escrituras automáticas, creyendo a veces o intuyendo que quizás es la intención originaria del autor. Entonces me parece interesante que cómo emotivamente un fonema, un ritmo, una oración, una imagen, una metáfora, produce en el lector un determinado efecto emotivo que es, por un lado, experimentado desde su individualidad. El autor no lo conoce al lector y no puede saber que para el autor, para el lector, la palabra comino significa algo en particular y no es su intención al escribir comino en su texto dirigirse específicamente a esa persona. Sin embargo, emotivamente, para ese lector en ese momento, comino significa eso y nada más que eso. Al punto que puede llegar a preguntarse, bueno, a lo mejor el autor tuvo alguna experiencia similar a la mía con el comino. Bueno, yo no lo sé, pero el punto es que acontece esto que yo llamo la dimensión emocional o la dimensión emotiva o la dimensión del inconsciente. Otros autores, como por ejemplo los que matan al autor, considerarían que eso no es propiamente característico del acto creativo, del acto de lectura, donde es un acto creativo que reelabora el texto y un poco se adueña despojándoselo al autor. Yo mantengo todavía que hay una intención que podemos comprender hermenéuticamente mediante el plano A y el plano B, sin embargo puedo llegar a incluir cómo hay una dimensión centrífuga de aquello que estamos expresando. En ese sentido, me parece muy interesante cómo en el plano C acontece lo emotivo, lo que se escapa y lo que no podemos del todo controlar. Así que básicamente esa es mi guía para leer obras literarias y incluso también las obras musicales. Muchas gracias.